Saludos, buenas tardes y bienvenidos a nuestras charlas virtuales informativas, que en esta ocasión vamos a estar tratando los temas de problemas de tragado en los pacientes de esclerosis múltiple y la rehabilitación post-COVID. Agradecemos profundamente al personal de Encompass Health, quienes van a ser los facilitadores de este tema durante la noche de hoy. Para aquellos que no pudieron conectarse y estar con nosotros, las charlas van a estar grabadas en nuestra página de Facebook, así que pueden compartir las mismas con familiares y amigos que deseen, ¿verdad? Saber un poquito más de estos temas. Ambos recursos van a presentar sus temas, los van a desarrollar y luego al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Joanny Santiago, quien trabaja con nosotros en la fundación, es quien tiene a cargo esta sección, esta parte de las preguntas. Así que si tienen dudas, las pueden ir anotando en la sección de comentarios y al final vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas. Los dos recursos que tenemos durante el día de hoy, ambos, como ya mencioné, empleados del personal de Encompass Health. El primer tema, que es el problema de tragado en los pacientes, lo va a presentar Lisandra Marrero Montes. Lisandra en el 2015 se graduó de la Universidad Carlos Albizu Campos, recinto de San Juan. Posee una maestría en Ciencias de Patología del Habla y Lenguaje. También posee una certificación de competencia clínica otorgada por la American Speech Language and Hearing Association, conocida como ASHA. Y desde el 2018 trabaja como patóloga del habla y lenguaje en Encompass Health Manatí. Así que sin más preámbulos, nos dejamos con Lisandra para el primer tema de la noche de hoy. Bueno, pues saludos y muy buenas noches. Gracias a Fundación de Esclerosis Múltiple por hacerme esta invitación. Para mí es un honor, igual que para mis compañeras. Hoy vamos a estar discutiendo lo que son los problemas de tragado. Es un tema, ¿verdad?, que causa mucha inquietud en la población, especialmente porque pudiéramos decir que en ocasiones el tema de los problemas de tragado pues es un tema desconocido. Hay muchas personas que no conocen que es una afección que puede impactar la vida, el diario vivir de los pacientes, ¿verdad?, y de las personas. Primeramente, ¿verdad?, pues quiero definir lo que viene siendo un problema de tragado o explicar cuál es el término clínico que nosotros utilizamos, ¿verdad?, aquí en lo que conlleva la condición. El término clínico utilizado es disfagia, así es como se le conoce, se viene siendo el diagnóstico como tal, y a lo que se refiere disfagia es dificultad al tragar. Las dificultades del tragado, generalmente los pacientes los sienten ya sea comiendo alimentos sólidos, bebiendo líquidos o inclusive hasta el tomar medicamentos. Los problemas de tragado es bien importante estar informado de ellos porque pueden ocasionar desnutrición en el paciente. Esa puede ser una de las causas más letales para el paciente como tal. Ahora bien, ¿cuáles vienen siendo los síntomas que el paciente puede sentir o la persona puede sentir? Pues muchas veces las personas llegan a nuestras oficinas con la sensación de que constantemente están comiendo un alimento y se ahogan constantemente. Siempre, ¿verdad?, hablo de la frecuencia de los eventos porque no es lo mismo que ocurra un episodio de tos con un alimento un día, lo que nosotros llamamos una en 100, o que ocurra un episodio de tos constantemente, todos los días, a diferentes horas, con diferentes texturas de alimento. Siempre los episodios de tos van a ocurrir mientras el paciente está comiendo o inmediatamente después de comer o de beber líquido. Algo bien interesante es que muchas personas expresan dificultad específicamente cuando están bebiendo líquidos y muchas veces viene siendo lo que es el agua. El agua es uno de los líquidos que mayor trabajo les da.
Otro de los síntomas que los pacientes pueden sentir es que sienten alimentos atascados en la boca, ya sea a nivel de la lengua, o también pueden sentirlo como si tuvieran algo atascado en la garganta. A veces los pacientes pueden tener pérdida de saliva o lo que comúnmente le llamamos babeo. Tener tos o voz débiles puede ser otro de los síntomas que los pacientes manifiestan. Y pudiera pasar que hay personas que se tarden mucho más de lo debido al comer. Como ya les dije, puede ocurrir desnutrición y por eso puede haber una pérdida de peso abrupta y que no necesariamente las personas puedan explicar el porqué de esa pérdida de peso. Otra cosa es que es muy importante evitarlo, son los historiales de neumonía frecuentes o episodios de pulmonía constantemente. Otra cosita que los pacientes también pueden empezar a realizar es evitar ciertos alimentos. Así que los problemas de tragado, algo que afecta mucho a las personas es que una actividad placentera, como es sentarse a comer, se torna entonces en un problema. Y eso es algo que nosotros aquí en Encompass Health Manatí queremos, ¿verdad?, trabajarlo con los pacientes y de esa manera poder ayudarlos y aumentar su funcionalidad en el diario vivir, como por ejemplo es comer un alimento, que lo hacemos todo el tiempo. En términos de lo que son las causas, siempre destaco que la disfagia viene siendo un problema secundario, es secundario a una condición primaria. Y entre pacientes que pueden estar a riesgo o que mayores probabilidades tienen de sufrir un problema de tragado, pueden ser personas que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares, como son los conocidos stroke, que así es que le decimos mayormente, cáncer de cabeza y cuello, personas que tengan lesiones en el cordón espinal, mayormente a nivel cervical, traumas contundentes a la cabeza, trastornos cerebrales y también personas que tengan condiciones neurológicas, como puede ser la esclerosis múltiple. Siempre, ¿verdad?, son causas primarias que generalmente impactan lo que es el funcionamiento de los nervios craneales. Y por esa razón es que entonces los pacientes manifiestan dificultades en el tragado, como las que ya yo mencioné anteriormente. Si usted, por ejemplo, siente algún tipo de dificultad al comer algunas texturas de alimentos, es muy importante que ustedes vayan a los especialistas indicados para poder atender esta condición. ¿Quiénes son? Pues somos los patólogos del habla y lenguaje y ese es el profesional especializado en desórdenes de tragado. Nosotros evaluamos, establecemos un plan de cuidado y de ahí hacemos un plan de tratamiento en donde, ¿verdad?, vamos delineando unas estrategias específicas para que la persona pueda, ¿verdad?, nuevamente poder disfrutar de ciertos alimentos con el tratamiento que nosotros vamos a ofrecer. ¿Y cómo nosotros podemos determinar eso? Pues mediante una evaluación clínica del tragado. Las evaluaciones clínicas del tragado, nosotros lo que vamos a estar haciendo es observar al paciente mientras come. Así que es muy importante que si usted va a asistir a una evaluación clínica del tragado, pues que usted vaya con hambre para que, ¿verdad?, pueda entonces ir consumiendo cada una de las texturas. En una evaluación clínica del tragado, por lo menos como nosotros lo hacemos aquí en Encompass, generalmente lo hacemos en desayuno o lo hacemos en un almuerzo y, ¿verdad?, vamos a observar al paciente mientras él está disfrutando de esa bandeja. En esa bandeja pueden haber distintas texturas y generalmente vamos a comenzar por aquellos alimentos que son más blandos. ¿Por qué siempre digo de los más blandos? Porque hay que visualizar que las texturas de los alimentos hay que visualizarlas como si fueran una escalera. Vas a ir desde el más blandito hasta el que es más duro. Un ejemplo, empezamos con una crema, que viene siendo una textura básica, un puré, hasta quizás culminar, dependiendo si ese paciente no ha evidenciado ningún síntoma, con una manzana, por ejemplo, que viene siendo una textura regular, un alimento con cáscara, con semilla, extremadamente duro, y de esa forma nosotros vamos estableciendo
cuál es la mejor recomendación. También, en términos de lo que es el campo de las evaluaciones clínicas del tragado, nosotros no solamente, ¿verdad?, estamos capacitados para hacer lo que comúnmente se llama a nivel clínico, un bedside swallow evaluation, como le llamamos. También existen distintas alternativas, que son las evaluaciones instrumentales, que ayudan en el proceso de diagnóstico y también de tratamiento, porque permite que el clínico pueda ver de forma más clara lo que es el funcionamiento del tragado per se. Es introduciendo un endoscopio flexible, en donde vemos todas las estructuras, vemos también el funcionamiento, y de esa manera se determina cuán segura viene siendo la textura recomendada para el paciente. Obviamente ahora mismo estamos atravesando por el COVID-19, que hay una serie de restricciones en términos de esos estudios, pero sí es una alternativa, ¿verdad?, existente. Ya básicamente hablé de todo lo que tiene que ver cuanto a lo que es el proceso de evaluación. Ahora más bien es discutir el tratamiento disponible existente. En términos de lo que es el tratamiento, como bien les dije, pues todo va a depender, ¿verdad?, de los síntomas principales y de las causas. El patólogo del habla y lenguaje pudiera recomendar distintos tipos de recomendaciones. Por ejemplo, tratamientos específicos de tragado que se van a enfocar mayormente en lo que es el ejercicio, enfocándonos en el área oromotora. Una vez, ¿verdad?, nosotros determinemos cómo está en términos de funcionamiento el aspecto motor del tragado. Se establece, ¿verdad?, ese plan de ejercicios y el paciente va aumentando con los días la fuerza, la coordinación y también la agilidad de ciertos movimientos requeridos, tanto para propósitos de tragado y en algunas ocasiones, que en esclerosis múltiple suele suceder, también las destrezas de habla. Adicional a eso, pudiéramos recomendar cambios posturales, que muy importante, algo que nos diferencia de otros centros donde trabajan también los problemas de tragado, es que aquí tenemos un enfoque interdisciplinario, donde usted no solamente va a ser atendido por mí, que soy patóloga del habla y lenguaje, sino que usted también va a tener la oportunidad de asistir a un programa en donde es el programa de disfagia. Usted va a ser supervisado por patología de habla y lenguaje, asistido por personal de enfermería, y también va a tener la ayuda del terapeuta ocupacional, quien es el encargado, ¿verdad?, de determinar cómo está su coordinación para, por ejemplo, llevar el alimento a su boca. Eso es muy bueno porque de esa manera no solamente trabajamos el tragado, sino que también trabajamos destrezas de alimentación, que es muy importante, ¿verdad?, específicamente cuando nosotros vamos a comer. Si, por ejemplo, el terapeuta ocupacional observa que usted necesita algún equipo, pues se le va a proveer, y entonces ayuda también en el posicionamiento, que es una de las estrategias que también nosotros podemos utilizar. Así que muy chévere es que aquí en Compasión Manatí vamos a trabajarlo de forma interdisciplinaria, que realmente en otros centros no ocurre, que es un beneficio adicional. En términos, ¿verdad?, de lo que son las consistencias, que ya les hablé un poquito acerca de eso y de cómo era el proceso de evaluación, las consistencias las vamos a recomendar dependiendo la frecuencia de los síntomas que ese paciente va a manifestar en la evaluación. Así que si un paciente, por ejemplo, la recomendación es puré, pues establecemos, ¿verdad?, esa recomendación, le damos los ejercicios, y por lo menos aquí vamos en el programa de disfagia a poder hacer pruebas más adelante, y de esa manera ir poco a poco llevando al paciente a que pueda consumir un alimento, ¿verdad?, más parecido a lo que quizás era su dieta antes de esa condición primaria. Así que básicamente les he hablado de prácticamente todas las opciones que tiene el paciente. Tocamos el tema de qué es la disfagia, cuáles son las causas, posibles síntomas y cómo se diagnostica y a quién usted debe acudir. Así que si hay algún tipo de pregunta o algo que los pacientes hayan expresado, pues este es el espacio.
No te escuchas, discúlpame. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Saludos, Joanny. Ahora sí. Agradecemos el primer tema de esta noche. Tenemos unas preguntitas que nos adelantaron pacientes. ¿Qué riesgos puede tener un paciente si tiene disfagia y no lo sabe? Pues mira, una muy buena pregunta, y es que eso es yo te pudiera decir que es de las causas que hay, de las causas no, de las consecuencias que hay que evitar. Una de ellas es la desnutrición, otra puede ser la deshidratación, otra puede ser la pérdida de peso inexplicable, y la que mayormente queremos evitar, una neumonía secundaria a una aspiración, que fue algo que en los temas anteriores no mencioné. Lo más importante aquí es evitar lo que es la aspiración. Aspiración que viene siendo que la comida se aloja en el área de la vía aérea, y por ende entonces hay unas complicaciones clínicas las cuales queremos evitar a toda costa, especialmente en pacientes que generalmente, ¿verdad?, llegan aquí a ser rehabilitados y que no queremos, ¿verdad?, que tengan una hospitalización prolongada secundaria a una neumonía por aspiración. Bien, importante recalcar que a veces puede haber pacientes que están aspirando y no necesariamente presentan síntomas. Así que por eso también es otra de las recomendaciones que yo como patóloga del habla y lenguaje digo, y es que si usted tiene alguna condición primaria como las que ya mencioné, y la vuelvo a mencionar, pacientes con esclerosis múltiple, Parkinson's, accidentes cerebrovasculares, cualquier tipo de condición primaria que esté dentro de los que pone a riesgo de padecer una disfagia, es necesario que ese paciente, para descartar, pase por un proceso de evaluación de las destrezas de tragado. Perfecto. Gracias por contestarla. Igualmente tenemos otra pregunta, que si la disfagia es una afección que progresa. Pues la disfagia, pudiéramos decir, te lo puedo contestar en términos de que el tragado es una destreza que puede cambiar con los años. De igual manera, si nosotros tenemos una condición primaria que es progresiva, como generalmente son las condiciones neurológicas, sí pudiera pasar que el problema de tragado evoluciona. Y por eso también es importante evaluarlo temprano, para buscar las alternativas y que usted sepa que tiene alternativas, que podemos trabajar con ello y que en efecto podemos, ¿verdad?, manejar síntomas, que es lo más importante aquí, diría yo. Ok, tenemos otra pregunta que nos acaban de escribir por el Facebook Live. ¿Cuánto tiempo puede tomar un tratamiento para corregir la disfagia? Pues muy importante, en los problemas de tragado aprendemos a vivir con ellos. Nosotros sí ofrecemos estrategias compensatorias y de facilitación para ese paciente, pero la disfagia es una condición que permanece con el paciente. ¿Cuánto tiempo un paciente puede estar en tratamiento con un patólogo de habla y lenguaje? Eso va a depender muchísimo de la prognosis, de la condición de ese paciente. Así que no hay tal cosa como un tiempo promedio en terapia y vas a mejorar, sino que más bien es un tiempo que vas a aprovechar las recomendaciones y las estrategias que se te van a ofrecer, y de esa manera, ¿verdad?, vas a controlar síntomas. Pero sí, la disfagia es una condición con la que el paciente aprende a vivir, no se cura. Ok. Hay otra pregunta, paciente asmático, cuando se complica con pulmonía, ¿se complica igualmente la disfagia? Bueno, si es un paciente que ya ha sido diagnosticado previamente con disfagia y, ¿verdad?, tiene ya la predisposición por una condición primaria, pudiera complicarse, pero pudiera complicarse en términos de lo que es algo que nosotros también observamos mucho en las evaluaciones, y es la sincronía entre la respiración y el tragado. Que sí pudiera pasar que un paciente, ¿verdad?, que esté padeciendo de un asma crónica y que en ese momento esté hospitalizado, quizás sus destrezas de tragado se van a afectar. Sí, eso no significa que la disfagia se complicó, sino que más bien hubo una exacerbación de una sintomatología previa de una condición. Ok, pues ya
todas las preguntas han sido contestadas. Agradecemos su tiempo, ¿verdad? Y estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y realmente, como les dije, es un honor para mí. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio que me dieron para poder también orientar a la comunidad, que también es algo que a nosotros aquí en Encomparsel nos encanta. O sea, que es algo que es parte de nuestra misión. Así que buenas noches. Gracias, Lisandra, por toda la información que ofreciste con relación a disfagia, que sabemos que es un tema muy importante para los pacientes. El segundo tema de la noche va a ser la rehabilitación post-COVID y la va a estar presentando Yalitza Collazo. Yalitza posee un bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, y una maestría en Ciencias con concentración en Terapia Física del recinto de Ciencias Médicas. Comenzó como estudiante en la compañía en el 2006, luego pasó a ser terapista físico, team leader de terapia física y actualmente es la directora de operaciones de terapia a cargo de los departamentos de terapia ocupacional, patología de habla y lenguaje y terapia física. Posee certificaciones en el área de rehabilitación neurológica y entrenamientos en equipos tecnológicos de rehabilitación que posee la compañía. Tiene conocimientos y destrezas en área de educación. Fue desarrolladora y coordinadora del programa de asistente del terapista físico de Atenas College de Manatí. Y ahora con ustedes les dejamos a Yalitza, quien va a estar tocando el segundo tema de la noche de hoy. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darles las gracias por la oportunidad que nos han brindado de poder educar a la comunidad. Como decía mi compañera Lisandra, para nosotros es bien importante poder educarlos y que conozcan que en Puerto Rico existen los servicios de rehabilitación para los pacientes. Hablando con relación al programa de rehabilitación post-COVID, nosotros estuvimos en el mes de marzo con una situación donde comenzó la pandemia de COVID-19. Nos vimos en la necesidad de poder ayudar a la comunidad en medio de esta situación y desarrollar un programa de rehabilitación física post-COVID-19. Luego de que un paciente lleva un tiempo prolongado en cuidado crítico, entiéndase un paciente, por ejemplo, que estuvo en intensivo o estuvo en intubación asociado a la enfermedad, pudiera presentar una debilidad generalizada donde sus actividades funcionales diarias se vean afectadas. Por tanto, es importante trabajar el proceso de rehabilitación y volver a enseñarle a ese paciente a hacer esas actividades funcionales lo más independiente posible dentro de su condición. Un paciente, por ejemplo, que estuvo en intubación prolongada pudiera presentar lo que estaba hablando ahorita la compañera Lisandra relacionado a la disfagia. Es por eso que es importante esa evaluación también del patólogo del habla y lenguaje en estos pacientes post-COVID que presentaron esos episodios en el cuidado crítico. También dentro del programa de rehabilitación post-COVID hemos atendido pacientes que han sido, por ejemplo, han tenido el diagnóstico de una fractura de fémur. Esto muchas veces ha ocurrido porque los pacientes cuando están en el hogar tienen una caída súbita por un mareo y cuando llegan, por ejemplo, al hospital agudo identifican que también pues, eran positivos a COVID. Así que no es tan solo rehabilitar la parte del COVID-19 y del daño que haya dejado la enfermedad, sino también ahora una rehabilitación física que requiera el manejo de esos pacientes para volver a retornarlos a lo más independiente posible dentro de la condición. Así que es importante compartir con ustedes que nuestros pacientes son evaluados el 100% por nuestros médicos fisiatras y por la infectóloga antes de llegar al hospital. Estos pacientes cumplen ya con su periodo de aislamiento. Entiéndase que cuando ellos llegan a nuestra facilidad ya no están infecciosos, así que ya la condición, siguiendo las guías de CDC y las reglas del Departamento de Salud, nos ayuda a poder determinar el tiempo que ya ese paciente debería haber cumplido antes de llegar a nuestra facilidad. Así que es bien importante poderles compartir que para el año 2020, 35 pacientes participaron de este programa de rehabilitación post-COVID. Así que para nosotros fue bien importante porque pudimos ayudar a la comunidad, pudimos ayudar a los hospitales agudos en medio de esta situación y sobre todo
dar el máximo de nosotros para poder retornar a esos pacientes lo más independiente posible. El tipo de rehabilitación que nosotros ofrecemos es un tipo de rehabilitación hospitalizada. Como mencionaba la compañera ahorita, es un enfoque interdisciplinario. Esto lo que significa es que nosotros nos reunimos a discutir el 100% de nuestros casos, donde está el equipo interdisciplinario, vemos cuáles son las áreas que tenemos que trabajar con este paciente, evaluamos el plan de cuidado, donde se establece cuáles son las áreas que tenemos que trabajar, las metas a corto plazo, las metas a largo plazo y sobre todo el plan de tratamiento para trabajar las áreas específicas que requiere este paciente. Así que lo más importante para nosotros es poder hacer esa evaluación inicial de ese paciente una vez llega aquí con nosotros y entonces determinar las precauciones. Cuando menciono las precauciones me refiero específicamente, por ejemplo, a las precauciones que son de signos vitales. Estos pacientes es bien importante poder monitorear la saturación de oxígeno durante las actividades funcionales. Por tanto, el monitoreo también de los signos vitales, entiéndase la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque si este paciente lleva mucho tiempo en cuidado prolongado, entiéndase en una cama por mucho tiempo, cuando se sienta por primera vez al borde de la cama pudiera estar presentando episodios de lo que nosotros llamamos hipotensión postural, que la presión sanguínea baja. Por tanto, es importante poder llevar ese paciente de la mano poco a poco en las actividades funcionales que realizan los terapistas para poder retornar ese paciente a sus actividades diarias, pero de una manera segura y estable. Así que nosotros lo que promovemos es esa independencia funcional, que el paciente logre volver a hacer sus actividades lo más independiente posible y sobre todo trabajamos también con un equipo, como mencionaba, el enfoque interdisciplinario. Nuestro equipo está compuesto por médicos, fisiatras, por internistas, infectólogos, neumólogos, el personal clínico que está compuesto por terapia física, terapia ocupacional, patología del habla y lenguaje, nuestros técnicos de rehabilitación, los manejadores de casos. También tenemos dietista clínico y nuestras enfermeras que están adiestradas en rehabilitación y lo que logra ese paciente en la rehabilitación aquí con nosotros en terapia, ellas lo pueden continuar las 24 horas, los 7 días a la semana, replicando esa rehabilitación. Así que para nosotros es bien importante poder también educar y hacer parte de este equipo a la familia. Y ofrecemos lo que le llamamos el entrenamiento familiar, donde trabajamos para poder adiestrar a ese familiar cómo se iría ese paciente a su hogar. Así que es bien importante el proceso de integración paciente y familia para que ese retorno al hogar sea lo más seguro posible. Y sobre todo para que las estrategias que aprendió ese paciente aquí con nosotros pueda continuarlas en casa. Es bien para nosotros fundamental el proceso de evaluación. Por ejemplo, un paciente que comienza sus actividades de movilidad funcional, nosotros, aparte de esa ganancia que vamos a tener con ese paciente en lo que es la fuerza muscular, el balance, la coordinación, todo ese tipo de actividades, pues también es que sus signos vitales se mantengan estables durante las actividades funcionales. Por eso es que es importante una rehabilitación física hospitalizada, porque ese paciente está monitoreado no tan solo por el personal clínico de terapia, sino también por nuestras enfermeras y nuestros médicos. El proceso también que nosotros utilizamos para evaluar el progreso de ese paciente es un instrumento que está estandarizado para los hospitales de rehabilitación, que es el instrumento del IRF-PAI y la sección GG. Esa sección lo que hace es que evalúa todas las áreas de movilidad funcional del paciente, como es de moverse en la cama, sentarse en una silla de ruedas, subir y bajar escaleras, caminar, manejar una silla de ruedas. El área de ADLs, que son las actividades del diario vivir, que están, por ejemplo, la alimentación, cómo ese paciente se lava la boca, cómo ese paciente hace la higiene en el inodoro, cómo se viste, si se puede vestir por sí solo y cuánta asistencia él necesita. Así que son un sinnúmero de actividades que nosotros hacemos cotidianamente. Por ejemplo, usted cuando mañana se levante, usted haga el ejercicio de todas esas actividades que usted hace y usted se dará cuenta que usted probablemente hace un sinnúmero de actividades que son importantes y fundamental para nosotros. Cuando existe una condición y una debilidad generalizada, todas esas funciones se pueden ver afectadas también por esa debilidad generalizada y por otras áreas que se pudieron ver afectadas, como les mencionaba ahorita, los problemas si están presentes de tragado.
Si estos pacientes tuvieron un episodio de hipoxemia, que es una disminución en oxígeno, en el cuidado agudo, de acuerdo a donde haya sido la localización de la lesión en el cerebro, es que pudiéramos ver esa extensión del daño. Así que esa evaluación inicial forma parte importante del proceso de desarrollar ese plan de cuidado, pero a su vez es importante poder trabajar todas las áreas que el paciente tiene como necesidad. Así que para nosotros ha sido un proceso muy importante de poder ayudar a la comunidad. Ha sido para nosotros bien importante poder ayudar a los hospitales agudos en medio de esta situación, porque hemos podido demostrar que en Puerto Rico existen los servicios de rehabilitación de la más alta calidad. Así que nosotros somos alrededor de 136 hospitales alrededor de la nación. Y me enorgullece decir que los hospitales de Puerto Rico siempre están entre los mejores lugares de rehabilitación física, entre los mejores hospitales de la nación. Así que no hay que salir de Puerto Rico para rehabilitarse. También deseo notificarles que nosotros ya llevamos 2 décadas en Puerto Rico rehabilitando pacientes. Así que tenemos la experiencia, contamos con el personal clínico, contamos con el personal médico, contamos con las enfermeras, tenemos todas las herramientas que necesita el puertorriqueño para rehabilitarse aquí en Puerto Rico. Así que sobre todo y lo más importante, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, mejorar la calidad de vida de nuestros puertorriqueños, porque nuestros puertorriqueños merecen esa calidad de servicio que sabemos ofrecer en Compass Health, tanto en Manatí como en San Juan. Así que no sé si tienen alguna pregunta para mí. Ahora sí. Gracias, Yalisa, por brindarnos este tema de rehabilitación post-COVID. Estoy aquí conectada en el Facebook Live también, pero no tenemos preguntas. No tenemos preguntas. No sé si con ustedes está Brunilda sí. Montes, sí. Para ver si nos puede hablar un poco sobre cuál es el proceso para admitir pacientes al hospital de rehabilitación. Perfecto, sí, ahora las dejo con Brunilda Montes. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Y si hay una pregunta que salga de momento, pues la llamo. Okay. Saludos a todos, Joanny, Lourdes y a todos los pacientes y familiares de la Fundación. Así que gracias por el apoyo. Antes que nada, sí estoy conectada desde mi teléfono personal, enviando mi número, enviando la información del hospital para las preguntitas que han hecho y los comentarios. Bien importante, nosotros, para que usted, si usted tiene algún problema, ¿verdad? O alguna problemas de tragado, alguna necesidad que haya identificado, si es paciente de la Fundación, puede comunicarse a través de los números de la Fundación con Lourdes Fernández, o se puede comunicar directo conmigo al 787-667-6809. Ese es mi celular, para poderlo orientar y aclarar cualquier duda sobre el proceso. Es bien sencillo. Nosotros, una vez identificamos que usted tenga esa necesidad, hacemos todo el proceso de evaluación, se identifica la documentación que requiera, se identifica el médico con el que usted esté trabajando, si es especialista, y se hacen las coordinaciones y las comunicaciones para hacer el proceso de evaluación y poderlo presentar al área médica. Es bien importante, ¿verdad? Y aprovechamos el foro. Una de las preguntas era que si somos una clínica. Nosotros somos un hospital de rehabilitación, como mencionó nuestra directora Yalisa Collazo. Llevamos en Puerto Rico 21 años ofreciendo los servicios de rehabilitación a través de las 2 facilidades que tenemos, la de Manatí y la de Centro Médico. Aparte del diagnóstico de esclerosis múltiple, trabajamos todo lo que son diagnósticos, pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes que tengan alguna condición ortopédica, como una fractura de cadera, si han tenido alguna reemplazo de rodilla, tenemos lesiones al cordón espinal, trabajamos casos amputados, o sea, tenemos toda la gama de condiciones, las podemos trabajar. No sé si tienen alguna preguntita.
Mi correo electrónico para los que están en los medios sociales y electrónicos es brunilda.montes@encompasshealth.com. Gracias Bruni. Nuestro agradecimiento, ¿verdad? A Brunilda, a Lisandra Marrero y a Yalitza Collazo por toda la información que nos han brindado durante la noche de hoy, por el apoyo que siempre le brindan a la Fundación. Estamos ya casi para culminar. Queremos recordar que la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico está para asistir a todo paciente de esclerosis múltiple a través de toda la isla. Se pueden comunicar con nosotros al 787-723-2331. Hemos trabajado, ha sido un año muy difícil el que hemos pasado, pero hemos estado trabajando de forma ininterrumpida. Seguimos ofreciendo nuestros programas de ayuda y bienestar. Aquellos que estén interesados en el programa de bienestar que actualmente estamos dando yoga, pilates y equinoterapias, se pueden comunicar con nosotros de forma virtual para que participen de estos programas. Les adelanto que este sábado 27 a las 7 de la noche, habrá una reunión de grupos de apoyo de forma virtual a través de Google Meet. El enlace para poder participar de esta reunión está en nuestras redes sociales. El tema es conceptos básicos para entender la esclerosis múltiple con el recurso Luis Alicea. Y les recordamos que durante marzo es el mes de crear conciencia de lo que es esclerosis múltiple. Tenemos preparado muchas sorpresas, muchas de ellas son todas virtuales, ¿verdad? Porque nos hemos ajustado igual que todo el mundo, pero van a haber sorpresas, charlas informativas, van a haber unos premios para aquellos que participen de alguna de estos programas que estamos desarrollando. También les comparto que el 19 de marzo la Fortaleza y el Paseo de la Princesa se han unido a este esfuerzo de seguir creando conciencia sobre lo que es la esclerosis múltiple, así que ambas van a estar encendidos de anaranjado. Y la revista de Medicina y Salud Pública tiene una edición que trata de esclerosis múltiple. Está bien interesante esta revista y esta edición que han creado, así que si les interesa pueden escribir a este correo electrónico que está apareciendo en la parte inferior, servicios@editorialmundo.com. Cuando escriban tienen que indicar su nombre, su dirección y que les interesa la revista de esclerosis múltiple. Pues yo creo que ya vamos a culminar. Si mis compañeros tienen algo más que informar, si alguno de los recursos quiere añadir algo, y si no, pues... Bueno, agradecemos, mis recursos como que se me desaparecieron. Queremos agradecerle nuevamente la oportunidad. Sabes que somos colaboradores con la Fundación porque creemos en lo que está haciendo. La labor que día a día ustedes llevan a cabo es un área, ¿verdad?, de oportunidad. Mira, están aquí atrás. Así que nada, gracias por la oportunidad y como siempre apoyándolo. Gracias a ustedes y agradecemos, ¿verdad?, a Joanny, que es nuestra gurú, que ha estado detrás de toda esta parte técnica, que a veces no se ve mucho, pero es un recurso para nosotros valiosísimo en la Fundación. Gracias. Agradecemos a todos los que se pudieron conectar durante la noche de hoy y recuerden que las charlas ambas van a estar grabadas en la página de Facebook. Si saben de pacientes, si saben de personas que quieran, que la quieran compartir, ¿verdad?, que no pudieron conectarse con nosotros hoy, pues están grabadas allí. Agradecemos nuevamente el apoyo que nos dan, que se hayan conectado y que estén con nosotros siempre en las actividades que planificamos. Que tengan una maravillosa noche. Recuerden que estamos aquí, no están solos y vamos a seguir trabajando para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye.